espero que todos vamos entonces. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este seminario web sobre abusos de autoridad. Y pasamos a presentar inmediatamente a la persona que va a conducir esta reflexión tan importante que actualmente tenemos 1.400 personas inscritas. Debido a dificultades técnicas, no lograremos ser más de 1.000 participantes, pero de alguna manera esto refleja cuánto se siente la importancia del problema de abusos de poder. Hoy, como en otros seminarios web, contamos con la presencia de una persona que conocemos muy bien, la hermana Tiziana Merletti, religiosa de las hermanas franciscanas de los pobres, graduada en Derecho. Ha estudiado en la Universidad Gabriele D'Annunzio de Teramo, ella es abruzzese, y también cuenta con un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense. Durante 9 años ha sido superiora general de su instituto de las Hermanas Franciscanas de los Pobres y actualmente es profesora en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y desde 2016 se dedica a la protección de menores, personas vulnerables y víctimas de abuso sexual, espiritual, de poder y de conciencia. Y colabora activamente con la UISG y USG. Probablemente ustedes todos sabrán que el 22 de mayo de este año el pontífice, el Papa León, la ha nombrado a la hermana Tiziana Merletti como secretaria del Dicasterio de la Vida Consagrada, Dicasterios de la Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica, lo cual es para nosotros un gran placer, nos llena de satisfacción porque conocemos sus capacidades, su sensibilidad y sus habilidades y estamos convencidos de que se desempeñará muy bien en el cargo, un cargo que exige tanto. Además, también eh, le enviamos nuestros mejores deseos porque se trata de una tarea no sencilla, pero contar con alguien como ella nos da tranquilidad y felicidad. Queremos felicitarla por su nombramiento y ahora le pido a la hermana Patricia Murray que exprese nuestras felicitaciones en nombre de las uniones de religiosos, con lo cual la escuchamos a la hermana Pat Murray, que nos dice muchas gracias. Gracias, Mario. Es un placer estar aquí hoy para poder felicitarla a la hermana Tiziana en nombre de las dos uniones, la USG y la UISG, o sea, religiosos y religiosas. Hemos trabajado con Tiziana durante muchos años en este ámbito y en otros campos. Ella ha dirigido seminarios y talleres durante diferentes momentos del año. Sabemos cuál es su compromiso con la vida religiosa y sabemos que en estos momentos ha aceptado una gran responsabilidad en nombre de la vida religiosa femenina y masculina. Te deseamos todo lo mejor y te aseguramos nuestras oraciones y nuestro apoyo y esperamos que continúes apoyando a ambas uniones periódicamente. Quizás no podrás hacerlo con la misma frecuencia que antes, pero esperamos que continúes y te expresamos nuestros mejores deseos de parte de las hermanas y de los hermanos. Muchas gracias a Pat y muchas gracias a Tiziana. Ahora desearía pedirle al padre Antonio Carrón que nos guíe a través de la oración que ha preparado. Muchas gracias, padre. Lo escuchamos. Aprovechando nuestro fantástico equipo de traducción, vamos a compartir la oración en lengua española.
Y en este momento inicial de nuestro encuentro de hoy vamos a ponernos en la presencia del Señor, poniendo en el centro a las personas que han sufrido algún abuso de tipo espiritual. Y pidamos también por los frutos del trabajo de este día y por la misión de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos iniciar rezando juntos esta oración. Dios de compasión, tú escuchas el grito silencioso de los heridos. Abre hoy nuestro corazón para escuchar con hondura, mirar con ternura y caminar humildemente con quienes sufren. Y con el tema que vamos a tratar, vamos a dejarnos iluminar también por la palabra. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de los egipcios y para hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto.
y rezamos juntos este Salmo 34. Los ojos del Señor miran al justo, sus oídos escuchan su grito. El rostro del Señor se vuelve contra los malhechores para borrar su memoria de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos de espíritu. Oremos. Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world. Lord, I come to your tender heart today, to you who have words that set my heart ablaze, to you who pour out compassion on the little ones and the poor, on those who suffer, and on all human miseries. I desire to know you more, to contemplate you in the gospel, to be with you and learn from you, and from the charity with which you allowed yourself to be touched by all forms of poverty. You showed us the Father's love by loving us without measure, with your divine and human heart. Grant all your children the grace of encountering you. Change, shape, and transform our plans so that we seek only you in every circumstance, in prayer, in work, in encounters, and in our daily routine. From this encounter, send us out on a mission of compassion for the world in which you are the source from which all consolation flows. Amen. Y finalizamos nuestra oración con estas peticiones que ponen en el centro el tema que vamos a tratar en este día. Por todas las personas heridas por el abuso espiritual, para que puedan experimentar caminos de sanación, de libertad y de verdad. Te lo pedimos, Señor. Por quienes tienen la misión de escuchar, acoger y acompañar, para que lo hagan con humildad, compasión y sabiduría. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades e instituciones, para que promuevan relaciones sanas, libres de toda forma de abuso o manipulación. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que sepa reconocer sus heridas, aprender de ellas y crecer en verdad, humildad y transparencia. Te lo pedimos, Señor. Por este encuentro, para que sea un espacio seguro donde las voces silenciadas sean escuchadas y donde crezca la esperanza. Te lo pedimos, Señor. Y con esta imagen que muestra la oración del Padre Nuestro esculpida en una de las puertas de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, terminamos nuestro momento de oración inicial de este webinar dirigiéndonos juntos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
la tentación y líbranos del mal. Amén. Grazie Antonio. Gracias, Antonio. Prima di Ahora, presentare, sì, anzi no, direi che possiamo ahora passare direttamente la creo que parola podemos a directamente Sor Tiziana pasarle la palabra Merletti, a Sor che Tiziana Merletti introduca para il que tema di oggi, presente el abusi tema de hoy. spirituali. Nos va a hablar de Abbiamo detto abusos che espirituales. Hemos tantissime persone dicho sono all'ascolto, que ne vedo hay numerosas personas 655 escuchando. Veo e unas quindi purtroppo evidentemente siamo tutti 655 interessati a conoscere personas. di più su Evidentemente, questa problematica todos deseamos conocer más acerca de grazie este per tema. questo. Y Grazie para eso e está hoy con prego a nosotros la hermana Tiziana. Tiziana. Te pasamos la palabra, hermana Tiziana. Bene, eccoci. La Grazie hermana a tutti, Tiziana nos grazie dice: per questo grande muy bien, interesse gracias a e todos. per le Gracias preghiere por e demostrar este gran il interés, sostenere, il por sostegno las che oraciones, el ringrazio di tutto apoyo, cuore perché por come sus diceva deseos. Se Sor los agradezco de Leonora, corazón porque, tantissimi como di decía esperienze la hermana Pat, e se mi ha tratado sento, come de dire, años sempre ricos de sottoranea experiencia. Y tengo que decir que nel realmente en servizio el a questa servicio fede siempre se e adquiere quindi riqueza, esa riqueza devo continuare de a servir a farlo. la iglesia, y deseo Entrando continuar diciamo nel haciendo nostro precisamente tema, eso. gli abusi Pasemos spirituali, entonces ahora a nuestro il tema, que es titolo el de los continua ad abusos ascoltare con attenzione il espirituales. grido, El título e también appunto continúa diciendo cómo escuchar y acompañar su secondo grito, appunto con lo cual sepan que va a ser este un poco el enfoque, un e enfoque speriamo anche che jurídico riuscirete y a canónico, completare y la valutazione esperamos finale también que ustedes puedan il desiderio della completar la commissione evaluación USGIC final, di porque la continuare comisión de appunto per USG y USG desea continuar viendo estos temas desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, porque se trata e quindi de una spero cuestión sumamente amplia y también nueva. Con lo cual espero dalla que prospettiva giuridica esta insomma perspectiva facciamento al jurídica requisito pueda per de alguna trovare manera qualche despertar el appuntamento. deseo de Adesso otros seminarios web PowerPoint sobre esta speriamo cuestión. di riuscire He a preparado una condividere. presentación PowerPoint que espero poder Così compartir con vediamo, ustedes. mi fate cenno, se va bene, si vede. Perfetto. Espero que todo Sì, funcione bien. Sí, grazie mille, la vemos en la sento tutto. pantalla. Quindi direi che Entonces, come prima como tappa, insomma, primera ci fase, chiediamo como che cosa primer intendiamo paso, per tenemos vida que preguntarnos qué spirituale. entendemos por vida espiritual. E appunto sappiamo che si Y bueno, definisce pues come la precisamente vita sabemos nello que la Spirito vida Santo, espiritual se define como la vida en el infusa nel Espíritu cuore Santo, con il infundido en battesimo. nuestros corazones, una Quindi vida dal infundida en nuestros battesimo in corazones a través avanti del siamo chiamati bautismo. proprio a farci Con lo accompagnare cual, dallo del Spirito bautismo en adelante Santo, estamos entrare llamados a hacernos acompañar por el in Espíritu rapporto, Santo in para unione con entrar en una Dio dimensión de relación personale e che ci y de apre unión poi con Dios all'interno della personal, Chiesa que nos il grande abre mistero. dentro Quindi de una la iglesia el bella gran misterio, con lo e cual se trata qui de ho una portato, perché avete aventura. modo insomma di Aquí approfondire, ma cito, ho y ustedes portato podrán il Catechismo profundizar della esto más Cattolica, adelante. Bueno, ordine pues i he numeri traído che citas vi del portano Catecismo de la Iglesia come Católica, partecipare aquellos alla números que luce, nos alla forza recuerdan dello cómo Spirito participar en la Divino, luz significa y en la fuerza del Espíritu Divino. Y nos vivere dicen gioco della que nostra ragione, della esto nostra consiste volontà, della en nostra utilizar nuestra libertà razón, nuestra e voluntad y nuestra tutta la parte più libertad. intima di noi Y che è también rappresentata la parte appunto más dalla íntima de coscienza. La nosotros, coscienza che representada por è la il nucleo più conciencia. La segreto conciencia, e que es sacrario el núcleo dell'uomo, más secreto y dove la persona sagrado umana si trova del sola hombre, en con el cual la Dio, persona la humana se cui encuentra voce sola con Dios, risuona nell'intimità cuya voz propria. resuena Ecco, en su come si propia forma la intimidad. nostra Entonces, ¿cómo coscienza? se Contatto con la forma parola di Dio, la in conciencia? fede Bueno, pues en fede, contacto con la palabra de Dios, en el espíritu de fe, en la oración, sperimentando così a y vita lo Spirito poniendo ci en práctica suggerisce aquello que el Espíritu di nos sugiere intendere. poco a poco, Naturalmente que passa attraverso encarnemos. la Se croce del pasa a Signore, través che de è la un cruz mistero del Señor, que fondamentale. es un misterio Ci aiutano i fundamental. doni dello Spirito Nos Santo, la ayudan los dones del Espíritu testimonianza, i Santo, consigli altrui,
y nos ayudan también los testimonios, los consejos y la enseñanza de la Iglesia, con lo cual contamos con todos los instrumentos para vivir esta vida espiritual y también el derecho canónico nos ayuda en este camino, en la vida espiritual, considerando la vida espiritual como un bien jurídico. Aquí he incluido 3 cánones que nos recuerdan algunos aspectos importantes. El 214 nos recuerda que los fieles tienen derecho a seguir su propio método de vida espiritual, que de todos modos, naturalmente, tiene que estar en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Pensemos entonces en nuestros carismas, en las prácticas de piedad. Todo aquello que ya ha sido aprobado por la Iglesia, bueno, pues nos permite que elijamos aquel estilo que está más en consonancia con con nuestra necesidad de sumergirnos en el Señor. El canon 219 nos dice que todos los fieles tienen derecho a ser inmunes a toda restricción en la elección de su estado de vida. Esto es sumamente importante porque significa que nadie puede decidir por nosotros cuál es el modo en el cual deseamos pasar nuestra vida al servicio del bien. El canon 220 dice, no es lícito a nadie dañar ilegítimamente la buena reputación de que goza, ni el derecho de toda persona a defender su intimidad. O sea, ustedes comprenden que en nuestra intimidad, en nuestra conciencia, solo el Señor puede entrar, solo Él debería entrar y nadie más, aparte de Él, a un cierto nivel, cosa que en cambio, como veremos más adelante, sucede en el abuso. Aquí el valor central y fundamental es la libertad en la realización de los actos espirituales, la libre determinación, la autodeterminación espiritual. Ese es el del derecho a la autodeterminación espiritual, del cual se puede hablar. En otras palabras, se trata de un lenguaje laico que nos habla de nuestra libertad y sabemos al mismo tiempo que la autodeterminación siempre está acompañada por la intervención de la Santísima Trinidad que celebramos ayer con el Espíritu que poco a poco nos lleva, nos conduce a la verdad toda, completa. Este es un camino en el cual estamos llamados a ser libres en nuestras elecciones. Y el padre Cencini nos recuerda que este es un momento propicio para captar el sentido de una parábola. Por parábola se entiende nuestro camino espiritual, el camino de nuestra vida espiritual, que a menudo comienza de una manera inocua y tiene objetivos legítimos, que son, por ejemplo, el de ser acompañados, y luego se aleja de esos objetivos, del verdadero bien del otro, del respeto a su misterio, para invadir sus límites, para atarlo a sí mismo, para llegar lentamente a condicionarlo y dominarlo. Y todo esto hecho en el nombre del Señor. El lenguaje que se utiliza en estas situaciones tiene elementos constantes. Uno de los temas más importantes en el camino espiritual y en el abuso espiritual es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tiene que ser vivida, pero el problema en el caso de los abusos es que la guía espiritual se convierte en el único portavoz de la vida espiritual.
como si fuera solamente Dios, como si Dios le manifestara solamente a esta única persona lo que desea de nosotros. Otro elemento constante en los casos de abuso espiritual es la de reconocer la presencia del maligno en cada pliegue de la mente y del corazón de la persona acompañada. Ciertamente el maligno existe y nos tienta, pero el problema en los casos de abuso es que en esos casos de abuso, quien nos guía se convierte en guardián, en defensor y nos señala a dónde se insinúa el maligno y lo hace de manera absoluta y controlando. Otro elemento constante que vemos en los casos del abuso espiritual es el de aislar a la persona, atándola a la guía espiritual y controlando cada uno de sus movimientos hasta su respiración durante todo el día. Hemos tenido casos en los cuales la persona que se ocupaba de la guía espiritual controlaba el día de la persona, todo el día de la persona, y le imponía también que diera cuenta de sus pensamientos, de sus acciones, de sus palabras, de los encuentros vividos durante la jornada. Y a esto tenía que hacerlo, por ejemplo, a través de WhatsApp por la tarde-noche. De esta manera se fuerza la libertad de conciencia de la persona, con lo cual el lenguaje utilizado será: el Señor te llama a abrazar este estado de vida religiosa de esta forma y yo te digo que es así que debes hacerlo. He elegido para este seminario web dos tipos de relaciones sobre los cuales quiero centrarme. La relación de acompañamiento espiritual es una de ellas y la otra es la relación de gobierno, o sea, una relación que se establece entre un superior o superiora, un formador o una formadora y la persona en formación. Se trata de dos espacios de crecimiento espiritual que son preciosos, pero que tenemos que proteger, que son espacios que pueden estar en situaciones de riesgo. Comencemos entonces hablando del Ministerio del Acompañamiento Espiritual. El acompañamiento espiritual es un proceso por el cual una persona ayuda a otra a crecer en su intimidad con Dios, captando los signos de Él, de su presencia en su propia vida y en la relación correcta con los seres humanos y con la creación toda. Sabemos entonces que hoy, en vez de hablar de dirección espiritual, preferimos hablar de acompañamiento espiritual, porque eso demuestra que sí, evidentemente estamos ante una guía espiritual, con lo cual de alguna manera se trata de una relación asimétrica. Pero la guía espiritual no es un organizador o un instructor de mi vida personal. Pienso que muchos hemos pasado por esa experiencia de confiarnos al acompañamiento espiritual y sabemos que en ese tipo de relación hay tantos pasajes. Podemos sentirnos pequeños en la vida espiritual y sentimos que necesitamos ayuda, consejos. Hemos entonces buscado una persona para afidarnos a ella y hemos experimentado que la fe crece en esa relación y eso sucede porque nosotros estamos disponibles, porque somos maleables, estamos dispuestos a escuchar. Esto de alguna manera puede hacernos vulnerables. Y considero que todos nosotros probablemente recordaremos intervenciones de parte de quien nos guiaba, era nuestra guía espiritual, que han suscitado en nosotros una sensación de libertad, aliento, ligereza, de valor para seguir adelante, para avanzar.
Quizás también puede que hayamos sentido malestar, perturbación, que hayamos tenido algunas reacciones, que hayamos sentido un poco una suerte de invasión, sino incluso la violencia, lo cual a veces puede suceder como una invasión de nuestra intimidad. Hablemos entonces de una situación de vulnerabilidad. Yo me he hecho una pregunta y he intentado comprender por qué una situación de acompañamiento espiritual nos hace entrar en una zona de vulnerabilidad, y comparto ahora con ustedes algunas reflexiones al respecto. Digamos entonces, por comenzar, que en el contexto se da un encuentro de dos personas, ¿verdad? Sin testimonios, sin testigos. La persona está animada por buenas intenciones, con lo cual se confía y comparte todos los aspectos de su vida, incluso aquellos más íntimos. De alguna manera, la persona se entrega, y en esta situación puede darse la vulnerabilidad. Además, también hay expectativas muy altas relacionadas con quien acompaña. Y se aprecia también que la persona que acompaña esté disponible para escuchar sin límites de tiempo, incluidas las horas nicodémicas. ¿Cuántas veces escuchamos decir, hay un acompañador espiritual que está siempre disponible, incluso cuando lo llamo a la 1 de la mañana, muy tarde? Eso no tendría que ser quizás lo que caracteriza a una persona que se dedica a la vida, a la guía espiritual. Vemos también en estas situaciones el deseo de quien acompaña de hacer su parte, corre el riesgo de cruzar, porque se trata de un riesgo que está siempre presente. Se corre el riesgo de cruzar la línea del sano narcisismo y de comenzar a realizar intervenciones que pueden ser nocivos o inoportunos para la persona que está siendo acompañada. Hay otro aspecto que a veces se nombra, muy a menudo se dice, bueno, pues quien se presenta como víctima tendría que haberse dado cuenta de que esta relación no iba bien y tendría que haber cambiado rumbo antes. Pero es necesario tener en cuenta que hay un aspecto en esta situación. Yo me pongo ante una persona que es mi guía espiritual y la veo como representante de Dios, con lo cual esta persona tiene una posición de autoridad moral y yo le doy mi confianza, tengo fe en esa persona. En este sentido, es necesario que quien acompañe esté seguro de comprender su papel, su rol, su ministerio, y que sepa que no puede esperar una obediencia ciega e incondicional simplemente porque otra persona le pide que lo acompañe. En el mundo anglosajón, por lo que yo sé, se ha lanzado un código ético de conducta de acompañamiento espiritual. Esto es lo que yo sé. He visto el del Consejo Ecuménico Australiano. Se trata de un código que ofrece formación e información útil para quienes ejercen un ministerio tan delicado como este ministerio, que puede presentar riesgos y problemas. Esto porque, como hemos ya dicho, se trata de una relación asimétrica, y ahí a donde hay asimetría, de alguna manera se da un ejercicio de poder entendido de la mejor manera posible, porque poder también implica la capacidad de dar consejos, de guiar. Pero ahí a donde hay un ejercicio de poder, siempre existe un factor de riesgo que puede implicar un comportamiento poco apropiado, una conducta inaceptable, hasta llegar a situaciones de abuso.
Y esto puede suceder y puede ser algo que hace quien acompaña y quien es acompañado, pero dado el rol institucional, el peso y la responsabilidad de detenerse y de obedecer y respetar ciertos límites es de quien está en el rol de acompañante. La expresión abuso espiritual ha sido utilizada por el Papa Francisco por primera vez en su carta al pueblo de Dios en 2018. No se trata de una expresión que aparece en el Código de Derecho Canónico, pero también pero sí aparece en la vida real, porque tenemos casos de víctimas de abuso espiritual. Estamos intentando encontrar algunas soluciones que permitan que se lo reconozca, pero hay confusión. Yo observo que en relación a la confusión existe una tendencia a considerar la gravedad del abuso espiritual en conexión al abuso sexual. Sí, es posible que en la vida concreta se den ambos tipos de abuso al mismo tiempo, pero tengamos también en cuenta que la realidad nos demuestra que al abuso de poder está ligado el abuso espiritual y produce daños graves en las víctimas. Si bien no se trata de abuso sexual, el daño espiritual, moral, psicológico de la persona es grave y puede durar toda la vida. Una buena noticia, al menos para nosotros expertos en derecho canónico, llegó el 28 de noviembre del año pasado, cuando el Papa Francisco decidió que el dicasterio para los textos legislativos, siguiendo la propuesta del dicasterio para la doctrina de la fe, creara una comisión de trabajo presidida por su prefecto para evaluar si se debe incluir al delito de abuso espiritual en el Código de Derecho Canónico y cómo hacerlo. Se trata pues entonces de una comisión que está trabajando y esperamos poder contar con los resultados del trabajo de esta comisión, pero ustedes comprenderán que todos los institutos que fundan las directrices solamente sobre los casos de abuso sexual, según lo que surja del trabajo de esta comisión, tendrán que incluir también el delito de abuso espiritual. No existe aún una definición oficial del abuso espiritual, con lo cual yo he elegido dos definiciones de la doctora Lisa Oakley del mundo anglosajón que trabaja en este ámbito y nos dice: el abuso espiritual es una forma de abuso emocional y psicológico. Se caracteriza por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y de control, lo cual es emotivo y emocional y psicológico, pero se da en un contexto religioso. Esa es su característica. Los documentos y directrices nos hablan del abuso espiritual y nos dicen que se comete cuando se crea presión y falta de libertad, cuando se genera dependencia y cuando se explota esa dependencia a través de contenidos religiosos o invocando la autoridad espiritual. A esto lo dicen los obispos de Austria. Pensemos en los fundadores, en las fundadoras, gurús del espíritu. En el texto de la CI encontramos una descripción de algunas situaciones en las cuales la víctima puede encontrarse en estos casos de abuso espiritual. Veamos estos casos. Por ejemplo, situaciones en las cuales encontramos que hay una disminución de la autoestima y se puede llegar incluso a formas de autodesvalorización. Hay dependencia, temor de Dios y de su juicio.
Hay un sentido de distancia de Dios y parecería que no hay espacio para experimentar la misericordia. También se ve un perfeccionismo, una escrupulosidad y un exceso de sentimiento de culpa. Hoy no he hecho bien la señal de la cruz, con lo cual el Señor me va a castigar. A veces se escuchan ese tipo de comentarios. También vemos en las personas que son víctimas de abuso espiritual una pérdida del gusto en la vida espiritual y de la libertad de hacer cosas por amor, una también falta de confianza en uno mismo, en los demás, una actitud sospechosa, dudas relacionadas con la fe, una incapacidad de abandonarse a la confianza, la sensación de opresión y de agotamiento, arrebatos repentinos, arrebatos de ira, especialmente en momentos en los cuales suceden algunas cosas en nuestra vida y cobramos conciencia de que hemos caído en esta trampa. En base al protocolo PER a manejar casos de abusos del movimiento dei focolari, focolares, he encontrado esta información, estos elementos que pueden ser útiles y se pueden aplicar en casos de abuso espiritual, porque obviamente si la guía espiritual dice, bueno, ¿por qué no intentas ver si realmente estás llamado a la vida espiritual? Ese no es un caso de abuso espiritual, se trata de una indicación. En cambio, cuando no se deja espacio a la persona, en esos casos puede haber abuso espiritual. O sea que hay que ver elementos objetivos de la situación, por ejemplo, la magnitud del trauma sufrido por la persona, la situación de vulnerabilidad de la víctima, el grado de limitación de la libertad de libre determinación de la víctima, que puede decir, no, no me interesa esto que me estás diciendo, a su guía espiritual. Hay también que evaluar la intensidad de la conducta, el número de perjudicados, porque si se trata de una persona que se desempeña en el rol de guía espiritual y encuentra a muchas personas, eso puede tener un peso diferente. También hay que tener en cuenta el lugar o contexto en el cual ha tenido lugar el hecho, el daño causado a la institución o el escándalo, el hecho de que la conducta sea frecuente o esporádica, y otro elemento que es sumamente relevante tiene que ver con evaluar la gravedad. También existen los elementos subjetivos que tienen que ver con el autor o autora, o sea, el grado de culpa, la intención de someter a la otra persona, de controlarla, de dominarla, y el grado de la culpa. Puede tratarse de una ignorancia justificable o se trata de algo que realmente la guía espiritual tendría que haber sabido que estaba haciendo. Veamos entonces ahora el servicio de la autoridad y el cuidado espiritual de los miembros, de formadores o superiores en relación con los miembros. Se trata de un área de crecimiento espiritual, con lo cual es un área en la cual se pueden dar situaciones de riesgo. En casos de pertenencia a un instituto, realizamos un camino espiritual y, bueno, se pueden dar situaciones a nivel personal, pero también a nivel sistémico. Y esto ha sido estudiado dentro de las derivas sectarias, y se dice que estas situaciones son generadas por una cultura difundida entre los miembros, según la cual el seguimiento fiel de Cristo implica, entre otras cosas, la entrega total y radical de sí mismo hasta las fibras más íntimas de la conciencia. Cuando hay entonces un control y una manipulación, se pone en juego la confianza.
Y también vemos que las personas designadas con autoridad para acompañar el camino espiritual dentro de la conformación de un carisma. Es importante en estas situaciones realizar una distinción entre el fuero interno y el fuero externo. Hay algunos desafíos importantes que deseo indicar con preguntas. Entonces, preguntémonos, ¿hasta qué punto se puede atribuir la responsabilidad del abuso espiritual a una institución y no a un individuo? Esto es sumamente importante cuando hay denuncias. Es verdad, se ha tratado de ese superior, de esa formadora, pero si te trata de algo sistémico, entonces esa persona, esa guía espiritual está simplemente aplicando un modus operandi. ¿Es entonces responsable la persona o todo el sistema? Esto desde el punto de vista jurídico es sumamente importante, pero también desde el punto de vista cultural y sociológico. Además, otro desafío y otra pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que la transmisión del don del Espíritu a los fundadores y con la aprobación de la Iglesia a los fieles que siguen esa transmisión no esté contaminada por interpretaciones arbitrarias? ¿Cómo asegurarnos que no es aberrante? Porque se transmite el carisma a través de instrumentos que somos nosotros, y nosotros somos seres humanos, somos limitados. Con lo cual cabe que nos preguntemos en qué medida nuestro aporte, nuestra contribución hace que el carisma se interprete de manera errada. Al mismo tiempo, otra pregunta es cómo pueden las instituciones dotarse de políticas sólidas y transparentes para prevenir, evitar o al menos responder con prontitud a situaciones tóxicas que ya se están dando. Entonces, en esta diapositiva he intentado compartir con ustedes algunas buenas prácticas que una institución podría tener para evitar casos de abuso espiritual. Entonces, por lo que se refiere con la transmisión del carisma, ya hemos visto cuáles son los riesgos implícitos. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuáles son los espacios de diálogo y verificación de la calidad de vida espiritual promovida entre los miembros por la forma de vida? Por lo que se refiere a la cultura de la prevención, es necesario que haya programas de formación sobre la cultura de protección de la persona y de ambientes saludables. Estos programas existen, son obligatorios, se actualizan o, en cambio, la directriz es un documento que queda olvidado en un cajón. Por lo que se refiere a los procedimientos internos para compartir situaciones y denuncias. Bueno, estos procedimientos se conocen, son conocidos por todos, son accesibles, están claros. ¿Están las personas designadas suficientemente preparadas para escuchar de manera profunda e imparcial? ¿Y cuáles son las acciones que se toman para dar seguimiento a una denuncia? O sea, los procedimientos internos son un ámbito sumamente delicado. Por lo que se refiere a la recepción, acogida de la víctima, hemos dicho que para acoger a la víctima, hemos dicho que aún la Iglesia no ha tipificado estas situaciones. Preguntémonos entonces, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para garantizar que el testimonio de la víctima sea acogido con respeto y objetividad, sin caer en invitar a esa persona a abrazar su cruz y seguir adelante con fe? Y por lo que se refiere a la institución misma, tenemos que preguntarnos también hasta qué punto evitar el escándalo puede generar actitudes de defensa y negación, imposición de silencio, sublimación de la prueba que hay que afrontar con fe. Otro aspecto importante tiene que ver con la rendición de cuentas de los líderes de la institución, de los superiores. Reciben formación los líderes para desarrollar una sensibilidad, una atención a la dimensión de la protección de la salvaguardia
Obviamente se encuentran con tantas situaciones ante sí, pero necesitan recibir formación para afrontar estos casos, porque ellos tienen que responder de sus actos. Eso es lo que nos dice la Iglesia, con lo cual es necesario que los superiores reciban formación, tanto los que han sido recientemente electos como los antiguos. También hay que pensar en las vías de reparación y curación. ¿Cómo se evalúa el daño sufrido por la víctima? ¿Quién es el garante? ¿Y quién asume la responsabilidad? Los autores. ¿Qué sucede con la responsabilidad de los autores que son miembros del instituto? ¿Se trata simplemente de expulsarlos y dar vuelta a la página? No, no es suficiente. Pensemos ahora en palabras claves como prevención, formación, acompañamiento y respuesta. Son palabras claves para hacer de nuestros institutos lugares saludables de crecimiento para los miembros y para las personas a quienes servimos. La palabra de la Sagrada Escritura elegida por el Papa Francisco para la protección contra los abusos es Corintios, que nos dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren juntos. Con lo cual, nosotros deseamos y esperamos que la compasión nos guíe a asumir la carga, el peso que otros en nuestro instituto, hermanos, hermanas, están llevando sobre sus hombros. Entonces, concluyo mi presentación así y bueno, lo escuchamos al hermano Mario que nos dice muchísimas gracias, hermana Tiziana, por esta presentación sumamente clara y completa. Usted nos ha hablado de una forma de abuso especial, singular, no muy conocida, porque como ha dicho, no se trata de un tipo de abuso que esté codificado aún. Y me parece muy adecuada ese enfoque que nos lleva a dilucidar cómo se presentan estos casos, porque esto nos sirve para una mayor concienciación, sea que nosotros tengamos el rol de acompañantes, sea que pensemos en quién es acompañado. Muchas gracias y ahora desearía pedirle al Padre Antonio que nos explique cómo va a funcionar el trabajo de grupo que realizaremos. Y le voy a pedir a quienes colaboran con las cuestiones técnicas que el tiempo de trabajo en los grupos sea de 40 minutos y no de 45. Con lo cual a las 15:40 vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Ahora le paso la palabra al Padre Antonio. Lo escuchamos. Mario nos dice, he compartido con ustedes un enlace para que tengan acceso al cuestionario. Se encuentra en la chat. En ese enlace, pinchando en ese enlace, ustedes se van a encontrar con esta imagen. Tienen que pinchar en el idioma que desean seleccionar, inglés, español, italiano o francés. Y el objetivo es el de compartir un caso de abuso espiritual que conozcamos. Ese es el objetivo. Cuando seleccionamos la lengua, esto nos lleva a un cuestionario, un módulo en el cual encontraremos 10 preguntas. Tenemos versiones en los 4 idiomas: italiano, español, inglés y francés. Hay 4 preguntas que son cerradas, preguntas cerradas. Aquí hay que poner quién es la víctima: un religioso, una religiosa, devotos temporales, perpetuos, novicia, postulante. ¿Quién se supone que es el presunto autor del abuso? ¿Cuál es el contexto en el cual se da la situación de abuso espiritual? Y también hay otras 6 preguntas
abiertas, en las cuales tenemos que explicar cuáles han sido los argumentos, la argumentación espiritual utilizada. Tenemos también ahí una descripción de los hechos, efectos sobre la víctima, reacciones o acciones de parte de la víctima, condicionamientos ambientales relacionados con la respuesta de la víctima, y es importante responder a las preguntas suscitadas por el caso presentado, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho la hermana Tiziana. Una vez terminado de responder el cuestionario, hay que pinchar en Submit, enviar, para poder enviar las respuestas correctamente. Es importante que una persona de cada grupo se ocupe de llenar el cuestionario, de responder a él. Al final del trabajo de grupo, vamos a compartir algunos de los resultados de las respuestas a los cuestionarios. La hermana Tiziana hará algunos comentarios, responderá a algunas preguntas hechas al final del cuestionario, y también habrá un poco de tiempo para las preguntas de los participantes. Entonces, comparto nuevamente el acceso al enlace. A través del enlace, pinchando aquí, vemos esto en la pantalla, elegimos el idioma, lo cual nos lleva al cuestionario en el idioma elegido. Mario, quizás puedes recordarnos con cuánto tiempo contamos para esta tarea. Sí, tenemos 40 minutos, pero desearía pedirte una cosa. Yo ahora he abierto el enlace y tengo el cuestionario ante mí. Pero cada uno de nosotros tiene que completar el cuestionario de manera individual o lo hacemos en grupo. Pide la palabra la hermana Tiziana y nos dice lo siguiente. Creo que los grupos, si no me equivoco, van a estar formados por 10 personas. Y quizás no las 10 personas del grupo van a poder pensar en un caso concreto. No se trata de inventar un caso, sino de un caso concreto. Con lo cual, quienes tengan un caso concreto, quizás 2 o 3 personas, contarán esa historia, narrarán esa historia, y luego el grupo elegirá uno de esos casos y el grupo responderá como grupo al cuestionario en base a ese caso que ha sido elegido, teniendo en cuenta las características y circunstancias de ese caso para poder ver juntos aquella historia o situación que han presentado en el grupo, para que todos podamos tomar conocimiento de ello. Y luego le vamos a dar a la hermana Tiziana tiempo con el seminario web y le voy a pasar la palabra al padre Antonio, que puede ayudarnos con el Padlet a ver cuáles son los casos que han decidido presentar. Le agradecemos al padre Antonio, lo escuchamos. Dice el padre Antonio, vamos a intentar tener una visión general, panorámica de las respuestas recibidas. Aquí están. Tenemos 14 respuestas del grupo italiano. Entonces, 1. ¿Quién ha sido la víctima? Acá vemos en color rojo, con el color rojo se representa a los religiosos devotos perpetuos, en azul votos temporales, en verde postulante, en naranja novicio. ¿Quién ha sido el presunto autor o autora?
Acá vemos el grupo de italiano que ha dicho religioso, un 78%. Contexto del abuso espiritual, 42,9%. Relación con la autoridad, 42,9%. El abuso se ha dado en el contexto de formación y un 14,3% se ha dado en casos de acompañamiento espiritual, en el contexto de acompañamiento espiritual. Duración de esta relación en la que se ha dado el abuso espiritual. De 1 a 3 años ha respondido un 42,9%. Menos de un año, 22,6%, más 28,6%. Esta ha sido la respuesta de los grupos italianos. Los grupos de habla inglesa han dado las siguientes respuestas. Vemos aquí algunas diferencias. Víctima. En el 34,1% de los casos, la víctima ha sido un religioso o religiosa de votos perpetuos. En el 29% de los casos, un religioso de votos temporales. En el 22% de los casos, un postulante. En el 14,6% de los casos, se ha tratado de un novicio o novicia. ¿Quién ha sido el supuesto autor del abuso? Religioso o religiosa en un 56% de los casos, en un 41% un sacerdote y un laico en 1,2% de los casos. ¿Cuál ha sido el contexto en el cual se ha dado la situación de abuso espiritual? Bueno, aquí vemos más posibilidades, un 29,3% contexto de formación, luego en amarillo naranja 24,4%, guía espiritual 26,8%, en el contexto de relación con la autoridad 26,8%. Y tenemos las otras posibilidades que son rol del superior, relación con los otros. Ha habido otras respuestas que están incluidas en los diferentes colores. Punto número 4, duración de la relación. Menos de un año, el 36,6% de los casos, 34,1% más de 3 años, 29,3% de los casos, la duración ha sido de 1 a 3 años. Los resultados de los grupos de habla española los vemos ahora en la pantalla. En casi la mitad de los casos, la víctima, en el 43,8% de los casos, se ha tratado de un religioso o religiosa de votos perpetuos. En el 31,4% se ha tratado de un religioso de votos temporales. En el 15% de los casos, un postulante, y el resto de la proporción ha sido casos de novicios. Autor, presunto autor. En el 71,9% de los casos se ha tratado de un religioso o religiosa, o 28% sacerdote. Contexto, 37,5% relación con la autoridad. En un 31,3% se ha tratado de un contexto de guía espiritual, acompañamiento espiritual, 12,5% contexto de la formación, 9,4% contexto de confesión. Y luego hay otras posibilidades: formación y autoridad, relación con la fundadora de la congregación, que dice se hacía llamar mamá, madre, y ella le llamaba hijas. Otra posibilidad ha sido en un contexto de relación con la autoridad del grupo con la comunidad. Duración de la relación de 1 a 3 años, 43,8%, menos de un año, 28,1%, más de 3 años, 28,1%. Y terminamos con el grupo de habla francesa. La víctima
En el 42,9% ha sido un candidato postulante, 35,7 novicios, 21,4% de los casos se ha tratado de religiosos, devotos temporales. ¿Quién ha sido el autor? Un religioso o religiosa, 64,3% de los casos. Un sacerdote, 35,7%. El contexto del abuso espiritual. En un 35,7% de los casos ha sido un ámbito de acompañamiento espiritual, luego relación con la autoridad y formación, y también en el ámbito de la confesión, un 7,1% de los casos. Duración de esta relación de abuso espiritual. De 1 a 3 años ha durado en el 64,3% de los casos, en el 14,3% de los casos ha durado más de 3 años y en el 21,4% de los años ha durado de meses a un año. Es menos de un año. Estas han sido las respuestas que hemos recibido y ahora Sor Tiziana va a hacer algunos comentarios en relación a las preguntas enviadas. Es interesante escuchar sus comentarios al respecto. Bueno, nos dice la hermana Tiziana, muchas gracias, hermano Antonio. Como pueden comprender, estamos realizando como comisión de la salvaguardia un intento en UISG y USG de recoger información, datos que son sumamente interesantes y seguramente van a llevarnos a una reflexión, van a ser objeto de una reflexión porque también nosotros deseamos realizar un aporte y profundizar este discurso de los abusos espirituales, así como lo desea la Iglesia. Una primera reacción a la información que vemos en las respuestas. Me impacta ver que en el ámbito de relación con la autoridad ahí parecería un mayor número de situaciones problemáticas. En este sentido, diría, respondiendo a algunas preguntas relacionadas con el abuso de autoridad, que, bueno, no he tratado del abuso de autoridad hoy, no me he referido a eso. Obviamente el abuso de autoridad es mucho más amplio, como nos recuerda el Papa Francisco. El abuso de autoridad es algo que se da en todos los casos de abuso, ¿verdad? Es la base. Yo lo que he intentado hacer hoy ha sido profundizar el caso del abuso espiritual, porque se trata de algo que debemos comprender, acerca de lo cual tenemos que adquirir una mayor concienciación, sabiendo que hay situaciones que nos llevan a ir más allá de los límites sanos de aquello que es, de todos modos, un ministerio bellísimo que nosotros podemos ofrecer y recibir en la Iglesia. Se trata de algo específico y deseamos custodiarlo, protegerlo. Otro dato que a mi modo de ver es interesante es el dato relacionado con la duración de este tipo de relaciones. Habrán observado que se trata de un abuso que dura a lo largo del tiempo y es verdad, al menos en base a aquello que podemos deducir de las narraciones, de los casos, de las situaciones de este género. Hay además una estrategia, por así decirlo, que se activa. El abuso espiritual no es algo que se realiza en un breve periodo de tiempo. Se trata de algo mucho más sutil, porque, repito, espero
poder decir que de alguna manera la relación al comienzo parte bien, comienza bien. Hay tantas personas que tienen muy buena voluntad y digo esto refiriéndome a quienes acompañan, a los acompañadores. Luego existen algunas desviaciones que se dan y podría ser también, se podría tratar también de algunas situaciones en las cuales la persona que es acompañada de alguna manera contribuye a esto. Pero quien acompaña tendría que tener conciencia de estos riesgos y tendría que intentar no ir más allá de determinados límites. Algunas preguntas estaban relacionadas con cómo hacer para reconocer casos de abuso espiritual. Bueno, yo diría que uno de los elementos que nos ayuda a identificar un caso de abuso espiritual tiene que ver con los efectos en la víctima. Si nosotros nos encontramos junto a personas que en un determinado momento manifiestan una fuerte dependencia del acompañador o acompañadora, si vemos un sentido de inseguridad, una sensación de inseguridad, si la persona necesita siempre que le den confianza, que lo aseguren acerca de lo que piensa, dice, hace. Si necesita siempre esa aprobación en su relación con Dios, en la vida de oración, bueno, este puede ser un elemento que nos ayuda a identificar estas situaciones. Si nosotros mejoramos esa vigilancia, que obviamente no consiste en contar el número de veces que la persona va a verlo al Padre Espiritual, pero si observamos su vida cotidiana, de alguna manera podemos llegar a identificar señales. Además, porque, digamos la verdad, ninguno de nosotros que acompaña a nivel espiritual, hermanos y hermanas, va a decir abiertamente, va a tener un cartel que diga: mi intención es abusar de hermanas o de hermanos. Y a veces puede haber situaciones que van modificándose, con lo cual podemos luego darnos cuenta de lo que está sucediendo cuando es demasiado tarde, sin que se haya comenzado intencionalmente deseando llegar a eso. Me parece comprender en base a las preguntas que hay una gran necesidad de información. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a proteger a las personas que pueden encontrarse en estas situaciones? Entonces, digamos que en general, yo destacaría, subrayaría el compromiso de USG a lo largo de estos años para ayudar a los institutos a que puedan contar con un delegado, una delegada, un representante, una representante, una persona de referencia que se ocupe de casos de protección, salvaguardia. Hay obviamente resistencias a esta realidad porque se piensa que es un problema que no tiene lugar en nuestra casa, en nuestra congregación, es algo que sucede afuera. Además, hay una resistencia porque cuando se escucha hablar de abuso, se escucha la palabra abuso, inmediatamente se piensa que se trata de abusos sexuales y se puede entonces decir, bueno, pues en nuestra congregación eso no sucede, pero hay que tomar conciencia de que puede ser algo
mucho más ad essere amplio. El una abuso sentinella all'interno degli istituti, innanzitutto, quindi puede formare ser más amplio con lo legado. Una persona que recibe formación, que participa y aprovecha todas aquellas oportunidades proporcionadas por la Comisión Mixta de USG y UISG, bueno, pues puede ser una persona que ayuda en el instituto. Tiene que tratarse de una persona que cuente con la confianza de los demás, que sea estimada y que sea consciente de el carácter de privacidad de cuestiones reservadas. Tiene que ser una persona que pueda actuar en línea con las directrices o protocolos que también nuevamente nuestra comisión de UISG, USG recomienda que se sigan. Se trata de directrices o líneas en guía que son importantes porque ante todo permiten conectar la tutela, el cuidado con el propio carisma, esa protección a nuestro carisma, porque el tema de los abusos y de la protección y la defensa no son una moda, responden a los signos de los tiempos, responden a una mayor atención a la persona, a los derechos y deberes de los individuos, también responden a prestar una atención al bien común. Y hay que comprender que nuestro carisma se puede releer y puede iluminarnos en esta tarea, una tarea que actualmente es importante para todos los institutos y acerca de los cuales se les llama la atención a los institutos, porque nosotros nos ocupamos de los pobres, los solos, los abandonados, quienes están solos y abandonados, y luego olvidamos quienes son víctimas de abuso, también en donde nosotros nos desempeñamos, con lo cual esto es importante. A nivel de institutos, contar con una persona a quien uno pueda dirigirse, no digo inmediatamente para una denuncia, pero quizás al menos para recibir consejos, para poder comprender si aquello que uno está viviendo, atravesando, puede ser definido como abuso, como comportamiento incorrecto, o si quizás se trata de que soy yo quien está viviendo esta situación y experimentándola de manera errada, de manera equivocada. O sea, a veces puede servir hablar con una persona de referencia para intercambiar ideas. A veces a mí personalmente me ha sucedido que ha habido personas que han deseado hablar conmigo para comprender qué es lo que está sucediendo, comprender. O sea que no necesariamente todo comienza con una denuncia. A veces es un deseo de comprensión y para ello necesitamos contar con personas que puedan escuchar en profundidad y brindar consejos, indicaciones acerca de cómo proceder. Estas personas evidentemente tienen que ser personas que puedan basar lo que hacen en directrices. No pueden inventarse procedimientos que no existen. Está claro también que para las personas en formación se trata también de una cuestión sumamente delicada y obviamente es necesario formar acerca de estos temas, de estas problemáticas, porque de lo contrario no se le puede dar nombre a situaciones que pueden estar un poco en el borde, en el límite, o que pueden haber sobrepasado el límite, con lo cual es necesario en los programas de formación e incluso de formación inicial de estas temáticas que son importantes, porque la concienciación tiene que crecer, desarrollarse. No estamos hablando de que crezcan las sospechas, no queremos
que estar buscando esas situaciones necesariamente. No queremos salir a la casa de brujas, pero queremos poder estar atentos, tener concienciación, estar atentos y conocer cuáles son los límites. A nivel general, a nivel más general, hay un artículo que ha sido publicado recientemente del Servicio Nacional para la Protección de Menores de la CEI, Conferencia Episcopal Italiana, que dice algo interesante a mi modo de ver, porque se refiere a la falta de una cultura del error. También pueden encontrar el artículo en Internet. Es italiano, está en italiano. Y bueno, se refiere justamente al hecho de que hay que llamar por su nombre a comportamientos que son incorrectos. Esto forma también parte de la formación que es esencial, que es necesaria, con lo cual a nivel de instituto es necesario, pues, realizar bien la formación, brindarle una buena formación a quienes se van a desempeñar en determinados ministerios o servicios. Había una pregunta que decía, ¿cómo podemos tolerar que haya personas llamadas a ser acompañadores espirituales que psicológicamente son frágiles o débiles, etcétera? ¿Cómo es posible que las autoridades no observen, no identifiquen esta problemática? Entonces, digamos que todos nosotros estamos llamados a ser corresponsables de los ministerios de nuestro instituto, con lo cual, ante todo, sepamos que si hay una persona equivocada en el lugar equivocado, quien paga las consecuencias de ello es todo el instituto, toda la congregación. En nuestros ministerios nosotros somos enviados y a través de ellos nosotros expresamos la identidad del instituto, la transmitimos. Así pues, si yo recibo una indicación relacionada con una hermana que es acompañadora espiritual y que está haciendo daños, errando, no puedo permanecer en silencio por miedo, por respeto, porque no me creen. Yo tengo que hacer mi parte, tengo que referir aquello que me han informado. Tengo que informar acerca de aquello que se me ha dicho. ¿A quién informo? Bueno, pues justamente si contamos con una persona en la congregación que sea un punto de referencia en este ámbito, hablaré con esta persona, pediré un consejo. Con lo cual, pensemos que todos estamos llamados a actuar en primera línea, en el frente, prestando atención, cuidando, vigilando, porque todo el instituto actúa. Tanto yo que puedo estar ocupándome de acompañamiento espiritual u otra persona, otro miembro integrante de la congregación. Algo más que desearía destacar en base a las preguntas recibidas es lo siguiente. Veo que existe una necesidad de acoger a nivel personal esa llamada, de recibir formación, la formación necesaria para realizar esa escucha que no es una escucha crítica, es una escucha en profundidad. Y es necesario escuchar habiendo recibido formación y estando informado al mismo tiempo. Es necesario que nosotros intentemos ser esas figuras en nuestra congregación en las cuales otras personas pueden confiar.
Obviamente este cambio tiene que tener lugar a nivel institucional y estamos de acuerdo acerca de ello, pero además hay también esa dimensión cotidiana en la cual nosotros podemos hacer la diferencia para que esa conciencia, esa concienciación en el instituto sea una suerte de pequeña semilla que va creciendo nuestra congregación y va dando frutos. Existe, sí, la posibilidad de que se dé una revolución cultural en nuestro instituto partiendo de las superiores o superioras o de los superiores y de directrices, pero cada uno de nosotros tiene que sentir que puede hacer su parte, que puede estar en primera línea, puede estar en el frente de todo esto. Esto es lo que desearía decir en relación a las preguntas y bueno, obviamente leeremos con suma atención todas las historias que han narrado y seguiremos en contacto y habrá un seguimiento a esta iniciativa que es sumamente importante y lo hemos visto también en base al número de participantes, lo cual nos alegra sobremanera. Yo creo que podríamos terminar aquí, pero escucho sugerencias de los demás organizadores. Nos dice el padre Mario Zanotti. Muchísimas gracias, hermana Tiziana, por sus comentarios y creo que podría ser interesante escuchar algunos casos específicos. Si bien necesitamos también responder a un cuestionario. Lo que sí podríamos hacer sería organizar algún otro seminario web. Y ahora específicamente desearíamos pedirles a todos ustedes participantes numerosos que llenaran, completaran el módulo de participación en el seminario web. Pueden hacerlo a través de un enlace que, si no me equivoco, está disponible en la chat. Dice la hermana Marie Therese, lo estoy cargando ahora. Pueden pincharlo. Se trata de algo muy sencillo, usg.net, tiene la fecha de hoy, el 16/6/2025. Pinchando ahí llegan a el cuestionario, se realizarán. Pero esperamos también que, si bien Sor Tiziana seguramente estará ocupada en el dicasterio para la vida consagrada, va a poder seguir aportando análisis relacionados con la problemática de los abusos. Yo considero que este es un importante servicio que el dicasterio puede seguir brindando a través de la figura de Sor Tiziana, con lo cual nosotros seguiremos preguntándole si está disponible para colaborar con nosotros. Y dice la hermana Tiziana, y lo están haciendo delante de algunos cientos de testigos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muy bien. Hay muchas respuestas al cuestionario que ya están llegando. Gracias. Sì, credo veramente che Suor Tiziana in poche parole sia riuscita a Creo que spiegare realmente la bene hermana di cosa si Tiziana tratta ha logrado e quindi adesso se explicar ne sente un pochino claramente più de qué se trata, consapevoli, con lo cual sia tenemos una evidentemente sia mayor eventuali concienciación abusatori, quindi relacionada con los questo è importante. abusadores Magari uno o si scopre presuntos abusadores
y con las víctimas o presuntas víctimas. Podríamos descubrirnos abusadores sin haber cobrado conciencia de ello antes. preciso, ecco, anche se ne avevano già un po' coscienza. E quindi è un servizio Con lo molto cual, importante questo. Vedo che dai este es vostri, un servicio che sumamente dai vostri importante. commenti le parole di Tiziana Veo sono state que en base a molto los apprezzate. comentarios que están compartiendo en la chat, las palabras de Sor Tiziana, su participación ha sido muy apreciada, Ecco, favorablemente stanno arrivando valorada por quanti sono todos. arrivati? Non siamo neanche alla metà, ma spero che ¿Cuántas respuestas continuiamo a hemos recibido, ricevere. Sor Tenés? Bueno, aún no hemos recibido ni siquiera la mitad Sono de las contenta. respuestas, pero siguen Allora, spero che llegando. le reazioni arrivano ancora, il feedback, i commenti che Tenemos aiutano nella preparazione dei prossimi 180. webinar. Sì, perché ricordiamo che abbiamo iniziato il webinar Sí, con recordemos circa que 700 comenzamos el seminario persone web con 713 unas 713 esatto, personas, adesso ¿verdad? eravamo dopo la pausa Ahora, después de eravamo la su più di pausa, 600 éramos persone. unos Quindi se voi fate 600, arrivare i con lo vostri cual si ustedes commenti attraverso il forum, nos envían sus comentarios ecco, Allora, il forum è in 4 lingue. respondiendo al Comincia con cuestionario, al l'inglese, si apre formulario. subito e in Dice la hermana italiano. María Non Teresa, abbiamo el quasi formulario intese está en lingue, 4 ma la idiomas. No tenemos una possibilità versión la para UISG cada ha sempre idioma. in tutte le lingue Hemos nel hecho lo que vostro hace siempre spazio. la Quindi che UISG leggeremo. web, leggevo sulla pueden fine hacerlo. Entonces, del webinar, sul estamos diario, llegando se Suor al Tiziana vuole final aggiungere del qualcosa, seminario se web, pero aún Antonio vuole contamos con ancora algunos minutos, con intervenire, lo fate cual liberi si la hermana di Tiziana o si el padre Antonio desean intervenir, pueden hacerlo libremente. Bueno, todos los casos que se han compartido son sumamente interesantes, nos dice el padre Antonio. Necesitamos, obviamente, contar con tiempo para hacer un resumen de todos ellos, pero considero que va a constituir un material extremadamente útil que nos permitirá profundizar estas dinámicas que bueno, van a permitirnos comprender mayormente esta temática y veremos también cómo podremos compartir este material. Por lo que se refiere a los tiempos, sería posible, por ejemplo, organizar en el mes de octubre algo. Hermana Tiziana, ¿cuándo comienza a desempeñarse oficialmente en su cargo como secretaria? Bueno, yo hoy he recibido la carta de nombramiento del Papa, hoy, y el 1 de septiembre comenzaré a desempeñarme en mi cargo. Obviamente necesitaré orientación, así que mi vida va a cambiar, querido. Además, porque deseo también decir que yo espero que en este camino que estamos haciendo aumente la concienciación, sin lugar a dudas, y aumente también la paz, crezca la paz. Esto puede parecer una contradicción porque tocar estas heridas representa un sufrimiento. No es fácil hacerlo, no es fácil afrontarlo ni digerirlo, por así decirlo. Pero quizás mi carisma, bueno, tiene que ver con Pentecostés, es el carisma de curar las heridas. Bueno, de alguna manera la intención es esta. No estamos aquí para apuntar con el dedo, acusar a nadie. Todos estamos en esta barca. El deseo es abrir los ojos, reaccionar, aumentar la concienciación y reaccionar para prevenir, para sanar, para curar. Si lo hacemos juntos, lo hacemos también sintiendo la paz de estar en el camino adecuado, correcto.
Entonces, un poco la idea era preparar material en base a lo que han dicho en este encuentro y compartir con ustedes material. Más adelante lo veo como un deber y desearía poder hacerlo. Me estoy comprometiendo, o sea que me estoy arruinando sola, dice la hermana Tiziana. Y Mario Zanotti dice, sí, lo que a mí precisamente me gusta de Sor Tiziana es ese sentido de responsabilidad, esa conciencia, ese sentido con el cual se dedica a las cosas con todo su corazón. Se trata, sin lugar a dudas, de un tema sumamente importante y, repito, lo vemos dado el número de personas que se ha conectado a este seminario web, con lo cual, como dices tú, Sor Tiziana, se trata de un compromiso importante. Es un deber de parte nuestra, de la Comisión de Salvaguardia, de protección de abusos de todo tipo. Es un deber brindar instrumentos, sobre todo porque este tipo de abuso, específicamente el abuso espiritual, bueno, pues es algo acerca de lo cual no tenemos muchos instrumentos, ¿verdad? Y es importante hacerlo no para acusar a alguien o apuntarlo, indicarlo con el dedo, sino para comprender qué es lo que está sucediendo y comprendiéndolo decir, puedo hacer algo. Y comprender también quiénes pueden ser los abusadores, aumentar la concienciación acerca de ello. Y todo esto puede llevar a quizás poner en pie mecanismos que permitan pedir perdón, sanar la dignidad pisoteada de la víctima. Un poco es esta la idea, no se trata de condenar y acusar, sino de llegar a una solución al problema que pueda darle dignidad, pueda restituirle la dignidad a todas las partes involucradas. Este es el trabajo que desearíamos realizar y todos estamos de acuerdo acerca de la necesidad de hacerlo, con lo cual les prometemos que va a haber un seguimiento a este encuentro en otoño. Y muchísimas gracias nuevamente, Sor Tiziana. Felicitaciones por tu nuevo cargo. Te aseguramos nuestras oraciones. Recordemos todos rezar por ella y le agradecemos mucho a Padre Antonio que nos ha ayudado con la oración y con las cuestiones técnicas. Le agradecemos a Sor Teresa y a todos sus colaboradores y les agradecemos a todos ustedes que han estado presentes y participado desde diferentes partes del mundo. Gracias nuevamente.